la divina providencia. Para en la oreja, Señores, para que disfruten la fiesta, mientras que yo les relato lo que mi memoria piensa. Aquí voy poquito a poco recogiendo la cosecha De la semilla sembrada. Ponte sonido. Jorge Guerrero, damos gracias a Dios Todopoderoso. Bueno, aquí está nuestro invitado de honor, maestro de la casa. Voy a ver clase hoy. Pero las clases yo las comparto con mi público. Venido, querido compañero Johnny Hidalgo, ¿no? Ingeniero, investigador, historiador. Escritor. Bueno, historiador, porque todos tus escritos llevan un componente esencial, que es la historia. Sin la historia no podemos saber por qué nos asignaron este error de colonia petrolera. Y que es vital. Ya le voy a dar la palabra al compañero Johnny y algunas preguntas, algunas incógnitas que surgen, ¿no? Decía yo que le daba gracias a Dios por estar aquí, siempre reflexionando, soñando, siendo crítico cuando hay que ser crítico, ¿no? La crítica viene de criterio, como diría el maestro Simón Rodríguez. Toda sociedad crece y evoluciona por la crítica, que viene de tener criterio. Y el comandante Chávez decía, no le dejemos eso a los medios de oposición, que lo hacen con una mala intención. Esta mañana yo, que tengo aquí a la palabra en digital ahora, la palabra de Dios, hablaba de la crítica, de aceptar las críticas necesarias para uno corregirlas, es necesario a veces. Y el buen amigo le dice a uno cuando las cosas están mal, estás actuando mal. Ese es el verdadero amigo. Claro, hay que saberlo decir, ¿verdad? Claro. Y el verdadero amigo, si sabe apreciar eso, lo entiende y lo corrige. Por eso Bolívar no estuvo nunca de acuerdo, querido Johnny, tú que eres historiador, él dice el escritor, pero bueno, tiene que ser historiador para poder escribir y saber de dónde viene todo, ¿no? Cómo nacimos como nación y cómo nos hemos ido desarrollando, ¿no? Una cultura y bueno, cómo fuimos también transculturizados, todo eso. Pero Bolívar con lo único que no estuvo de acuerdo, querido Johnny, fue con la libertad de la lisonja, de la alabanza sistemática al hombre. Dijo, es peligrosísima esta. No podemos. Entonces nosotros los cristianos decimos, Johnny, que la gloria es de Dios, nada más. No del hombre, nosotros somos instrumentos para aprender. Pero para mí es un honor tenerte aquí siempre porque tenemos que desaprender para aprender. Y además que el petróleo sigue siendo el primer recurso estratégico de energía para el mundo, incluso más allá de otras fuentes que estén buscando. Este sigue siendo la principal fuente de energía del mundo. Hasta ahorita. Bueno, que por ahí estén diciendo que los carros eléctricos, que mil cosas, pero todavía sigue siendo el petróleo. Y nosotros lo tenemos. Ahora, hay que salir de ese rol de colonia petrolera para ser un país con petróleo, que es diferente, ¿no? Ya yo he explicado esto. Estuvimos en el programa pasado, Johnny, con unos mapas que yo tengo por allí evaluando y que geopolíticamente el imperio norteamericano, bueno, es parte de la geopolítica, tu ubicación geográfica, los recursos con los que cuenta, para poder establecer las relaciones, porque no está solo en el mundo, y cómo emplearlo en función del desarrollo de sus pueblos, ¿correcto? Más o menos un concepto muy simple de geopolítica. Hay miles de conceptos de geopolítica teóricos, de la geopolítica norteamericana, alemana, británica, y su dominación del mundo, la geopolítica como una ciencia para dominar. Y ellos, bueno, vieron allí todas las rutas, ¿no? Los recursos, dónde estaban, y para ellos trazaron las rutas de comercio y todo lo demás. Pero hoy vamos a hablar de Petrocaribe, que está en pleno relanzamiento, que hay que fortalecerlo. Ya se lanzó. Pero yo voy a comenzar con la pregunta que te hice tras cámara como una duda mía, pero que quiero compartir con nuestro querido televidente, John. Para este relanzamiento, ahorita tú que estás en esa gran batalla allí con tu cuerpo de ingenieros en Petrocaribe, para este relanzamiento que comenzó con el comandante Chávez, nos vas a decir un poco la historia también, es necesario, creo que pasar por aquí primero, aunque este libro fue primero, ¿verdad? Sí. Pero bueno, llegó este para poder entender este. Digo yo, Sí. no habrá que ir con nuevos conceptos. Ahorita en este relanzamiento es vital que llevemos estos nuevos conceptos para que no tengamos las fallas quizás que tuvimos en el primer lanzamiento. Claro. Fíjate, el libro Colonia Petrolera es una mirada hacia adentro del país, de lo que somos, de cómo nos entendemos. Y eso es necesario para poder fortalecerte y ahora mirar hacia afuera. El libro de Petrocaribe es una mirada hacia afuera.
Y todo lo que haces hacia afuera, si lo quieres fortalecer, tienes que fortalecerte dentro. ¿Ves? Entonces, en otras palabras, debemos fortalecer el Estado para poder fortalecer los emprendimientos que el Estado hace en el escenario internacional. Es así. De todas maneras, no se puede detener uno mientras se resuelve lo otro. No, ya Petrocaribe es algo lanzado, tiene que avanzar en eso, pues, e ir corrigiendo en el camino y sobre todo ir aprendiendo en el camino. Se estigmatizan los errores. Eso quiere decir, los errores ocurren porque tenemos que vivirlos. Las experiencias que no nos gustan son necesarios. Son necesarios porque nos vienen a enseñar. Forma parte de la vida. Claro, ahora si nos detenemos ahí, si nos estancamos ahí, solo mal hablando, maldiciendo el error, no aprendemos de él y nos quedamos estancados ahí, pegados ahí. No. Las cosas que pasan por algo. Tenemos que aprender de ellas y avanzar. Son necesarias. Son necesarias. Mire, mucha gente se lamenta, y estamos próximos al salto de la inmortalidad, celebrar el salto de la inmortalidad, 10 años, ¿no?, de mi comandante Chávez, ¿no? Y mucha gente se lamenta, oye, qué cosa, pero bueno, por alguna razón de la vida, que no vamos a entrar en ese análisis, las cosas pasan por algo, y Dios, el gran creador, sabe por qué suceden las cosas. Se fue, pero algo tenemos que aprender. Claro. Y aprender de todo eso que él nos dejó. ¿Y por qué no dijo todos somos Chávez? ¿Por qué dijo eso casi al final, ¿no?, de su carrera política, por así decirlo? Bueno, porque tenemos que aprender algo. Y el comandante Chávez es un ser humano. Ahora, queda una pedagogía y queda un aprendizaje, que es el humanismo. Exactamente. Petrocaribe, ¿cuál fue su importancia y por qué fortalecerlo ahorita como parte de un legado precisamente del comandante Chávez? Ok, bueno, déjame recordar que el 27 de enero hicimos un programa sobre la importancia, de Petrocaribe, y lo digo porque está disponible en YouTube y se puede ver, pues. Y resumiendo rápidamente, decíamos que el Caribe está en el centro del continente americano y para los fines de Estados Unidos es un espacio que garantiza su integridad territorial, para los fines de Venezuela es un espacio que garantiza acceso al mar y además configura un anillo de seguridad para el país, pero de todas maneras es un espacio que estando en el centro cohesiona, por las rutas marítimas que ahí ocurren, cohesiona todo el continente. O sea que es un espacio vital, Es una definición que tenían los alemanes de geopolítica. Y la geopolítica tiene que ser entendida como una ciencia que vincula a la política con el espacio, y el espacio y el tiempo siempre están juntos. Y digo esto porque a veces se tiende a pensar que la geopolítica es solo un fenómeno internacional, pero resulta que los consejos comunales tienen que entender su geopolítica. Su geopolítica. Por eso es que cuando forman un consejo comunal comienzan mostrando el plano, un mapa del territorio, de su territorio, de su ubicación, claro, porque ahora ellos tienen que entender cómo se relacionan con el territorio, por dónde les llega el agua, por dónde les llega la electricidad, todos los insumos que están, cómo se comunican con otros territorios, todo eso tienen que entenderlo, y eso también es geopolítica en una pequeña escala. Podríamos hablar de una geopolítica interna. Sí, hay una serie de eventos que han ocurrido recientemente. Ocurrió una cumbre de la CELAC y un primer ministro de uno de los países del Caribe, en este caso Ral González, que es el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, asumió la presidencia pro tempore de la CELAC. De la CELAC. Ok. Falleció la reina Isabel, quien es jefa de Estado de la mayoría de estos países de habla inglesa. Porque que pertenecen a la Mancomunidad de Naciones o Mancomunidad Británica o Commonwealth, tiene varios nombres. Ok, a partir de ese hecho, del Brexit, se ha puesto en el Caribe, otra vez en la agenda, que no es muy discutida, el interés por formar repúblicas. Y eso tiene que ser de importancia para nosotros, toda vez que vimos en un mapa, en la ocasión pasada, cómo están dispuestas las colonias en el Caribe, y todo el espacio de zona económica exclusiva que le dan a Reino Unido, a Países Bajos, a Francia y a Estados Unidos fundamentalmente. Y que estos países se posicionaron allí precisamente por eso, por la importancia. Por la importancia. Y mantienen sus posesiones allí. Exactamente. Pero además de esa cumbre de la CELAC, hace 2 semanas se dio una cumbre del CARICOM. Y allí ve 2 pronunciamientos importantes que el CARICOM hace sobre Venezuela. Uno,
tiene que ver con el conflicto en la Guayana Esequiba. ¿Cuál es la posición del CARICOM? Guyana es miembro pleno del CARICOM, de hecho es sede del CARICOM. Y lo otro es que exhortan a Estados Unidos a que suspendan, eliminen las sanciones que ejecutan contra Venezuela para que ellos puedan seguir participando en Petrocaribe. Cuando se fundó Petrocaribe, el barril de petróleo estaba entre 25 y 30 dólares el barril. Y ya eso era un problema para el Caribe. Y en la primera conferencia, en la primera cumbre, el presidente Chávez decía, puede llegar a 50, y hay quienes dicen que puede llegar a 100. Y ya eso era, bueno, viene el diablo, pues. Sí. ¿No? Entonces, ahorita estamos alrededor de los 100 dólares el barril, y es un problema para el Caribe. Por eso es que hay un interés tan fundamental, o sea, un interés tan claro de los países de que Petrocaribe sea reactivado o sea fortalecido. Y sobre todo entendiendo el conflicto Ucrania-Rusia. Sí, pero ahorita, además, en esta circunstancia, en esta coyuntura. Exactamente. Cómo se está moviendo el mundo. Se está creando un nuevo orden mundial, un nuevo orden financiero internacional. Ok. Pero además, Estados Unidos le da una licencia a Trinidad y Tobago para que participe en actividades de exploración y extracción de gas en el campo Dragón, que es un campo que está en territorio venezolano, fronterizo con Trinidad y Tobago. Esto, las agencias de inteligencia de estos think tanks que están instalados en Estados Unidos, como el Atlantic Council, hacen que se pronuncien contra esta licencia, porque a partir de esta nueva disponibilidad de gas podría relanzarse Petrocaribe. Estamos hablando de la plataforma del Tana. Sí, esta región. Esa región. Frontera. ¿Qué frontera? Trinidad es agua, es sí, costa es afuera. Es costa afuera, correcto. Ok. Eso estaba estudiado por mi comandante Chávez y habló de allí hacer un proyecto gasífero. Claro. Trinidad y Tobago va y pide permiso a los FAC, ellos le dan su licencia. Eso no tiene nada que ver con nosotros en el sentido de que no podemos legitimar las sanciones aceptando licencias. ¿Me explico? Ok. El hecho de que estos centros de pensamiento estadounidenses se pronuncien contra licencias como esta, el hecho de que de esos pronunciamientos que aparecen de los caribes en el CARICOM, de cómo asume la presidencia pro tempore en la CELAC, son señales que te dicen que este es el mejor momento para relanzar y fortalecer a Petrocaribe. Muy bien. Pero incluso tenemos a la ExxonMobil aquí en Venezuela. Ajá. ¿Por qué lo dices? Lo digo por el tema de las licencias y el tema del bloqueo. Claro. O sea, yo es Chevron el que quieres decir, que le dieron la licencia para que... Sí, claro. Sí. Perdón, Chevron. Sí. Bueno, ¿cómo se hace con el tema de las sanciones? Mire, yo tengo una sanción en la medida coercitiva contra Venezuela, pero yo estoy allá, opero allá. Claro. ¿No? Y tengo que comercializar el petróleo. Quizás. La primera declaración, siendo Trump presidente, que hace Chevron al respecto es: yo no le puedo dar al gobierno de Maduro el poder que tengo en Venezuela. ¿Ves? Chevron tiene 100 años operando aquí y ellos entienden cómo son las relaciones de poder y lo que representa para la industria petrolera las áreas que ellos controlan, pues. Ahora, que ellos afecten o no una licencia, ese es un tema de ellos. Fíjate que... Es un tema de la propia Chevron. Claro, porque a pesar de eso, o sea, a pesar de lo que la licencia dice, el gobierno logra unos acuerdos que le convienen al Estado. Ya está. La licencia dice que no le puedes pagar renta, que no le puedes dar regalías, que no le puedes dar ganancias al Estado, ¿eh? Eso es inaceptable para nosotros, pero es un tema de Chevron, es una licencia para ellos, no para nosotros. O sea, nosotros no salimos a pedirle permiso a Estados Unidos para hacer nada. Pues. Ahora, la misma comunidad caribeña está consciente de lo importante que significa relanzar Petrocaribe en estos momentos. Claro. Ellos están conscientes del tema de la integración, porque a veces dicen, bueno, es que el Caribe, claro, le conviene que le financien los hidrocarburos, claro que le conviene, porque los hidrocarburos a esos precios, a estas economías tan pequeñas, es un factor muy Ahora, pero hubo un plan de los Estados Unidos por frenar Petrocaribe, porque desapareciera Petrocaribe. Claro, como decía en la ocasión pasada, debilitar a Petrocaribe era una condición necesaria para emprender las sanciones. Porque tendríamos que preguntarnos, bueno, contra Chávez fueron siempre, pero ¿por qué no lo sancionaron a este nivel? Bueno, porque Petrocaribe estaba muy fuerte, UNASUR, todas estas iniciativas, las alianzas estratégicas con otros bloques, entonces ellos las fueron debilitando de una manera casi imperceptible. Teníamos que hacer mucha inteligencia para entender qué estaba pasando ahí. Nosotros vamos a una pausa, Johnny, pero al regreso quiero que me hables, ¿no?, de
cuáles son las estrategias y el nuevo plan en ese relanzamiento. ¿Cómo va Venezuela? ¿Y cuál es el planteamiento de Venezuela ante, primero, una necesidad que tiene la comunidad del Caribe, ¿no? De relanzarla desde el punto de vista estratégico, que han entendido, producto del conflicto, de la guerra de Ucrania-Rusia, ellos han entendido la importancia que significa relanzar Petrocaribe, y Venezuela como pionero y fundador de esto, pues el ideólogo de esto, de este proyecto Petrocaribe, ¿qué lleva a Venezuela ahorita para allá? Y analizando los errores que quizás hemos podido cometer, como tú señalaste en la primera parte. ¿Te parece? Bien. Me respondes eso a la segunda parte. Vamos a una pausa y al regreso continuamos con más de Artillería Bolivariana. Hoy con el compañero ingeniero Johnny Hidalgo, investigador, escritor, ingeniero. Ingeniero, escritor no. Perdón, historiador no. Todos somos historiadores, Johnny. Vale, vamos a una pausa y regresamos con más de su programa Artillería Bolivariana. Padre del verso agresivo, vaquiano en los festivales. Leo rápidamente por aquí un mensaje que me escriben unos compañeros que están allá en Abatey. Dice: buenos días, mi comandante Cedeño, activo y en sintonía desde Abatey, municipio Sucre, estado Zulia, esperando ser escuchado por nuestro presidente por la grave situación y el atropello laboral, la quiebra de la central azucarera Venezuela. Chávez vive, atentamente, Sargento Mayor Suárez. Bueno, Suárez, esperamos que tu voz sea escuchada y el comandante presidente pueda quizás enviar una comisión o a las mismas autoridades del estado Zulia y puedan atender el caso allí, esa central, verificar, corroborar. Pero la idea es escuchar siempre. El grito a tiempo de un soldado salvó la patria ante los problemas, apersonarse. El trabajo es incansable. Cuando nos entregamos a una causa por la vida de la República, por un propósito de vida tan sagrado como refundar esta patria, Johnny, y para refundarle el estudio, la investigación necesaria de jóvenes ingenieros como Johnny, escritor, investigador, que nos dejan estos legados. No sé si fue el maestro Pedro Figueroa que dijo que la fuerza de un hombre reside, ¿no?, en disparar sus ideas al calor de sus escritos. Ahí reside la fuerza de un hombre. Y ya tenemos dos, ¿verdad? Sí, dos. Que son necesarios. Estos libros se convierten en libros de cabecera para mí. Así como yo tengo estos por aquí que son libros de cabecera. Pero el comandante Chávez fue el primero, Johnny. Antes de que me conteste la pregunta que dejamos al aire, ya la vamos a reformular. Que empezó dentro de un programa que llamaba Brigadista en la Fuerza Armada. Había una materia dentro de las unidades curriculares que veíamos allí, que era petróleo, para conocerlo, porque no lo conocíamos. Y entonces, bueno, peor aún, nos hicieron toda la vida, nos asignaron este rol de colonia petrolera, compañeros, y nos dijeron que éramos un país rentista, y todavía yo lo digo por allí, y todavía se sigue diciendo que somos un país rentista. Es así. Es impresionante. Sí. Yo todavía sigo escuchando conferencias, no, porque tenemos que salir del rentismo petrolero. ¿Cuál si no existe? Y al que quiera lo invito a debatir. Pues. Es así. Johnny, relanzamiento de Petrocaribe, la unidad de la comunidad de Petrocaribe se une, dice que es necesario relanzarlo, pero Venezuela es el pionero. Es ¿no? así. ¿Cuáles son las nuevas estrategias y la nueva visión que lleva ahora Venezuela para fortalecer Petrocaribe? Sí, bueno, fíjate, el gobierno tiene sus estrategias, ¿no? Yo te puedo hablar a partir de las investigaciones que hemos hecho. Y bueno, y de un conjunto de trabajadores que estamos ahí, ¿no? Pero que es necesario siempre la investigación, claro, y el siempre, diagnóstico. Siempre. Para luego hacer la planificación. Es así. Diseñar la estrategia. Claro, y es lo que hemos venido haciendo durante años, pues. Por eso está este libro. Pero además es importante ver metodológicamente cómo se fortalece una iniciativa como esta. ¿Ves? Porque a veces no es solamente fortalecer Petrocaribe, es que hay que fortalecer todo lo que se emprende. Vas evaluando y vas fortaleciendo y vas avanzando. Ahora, ¿pero cómo se hace? ¿Cuál es el método?
¿Qué pasaría si a alguien le dice, mira, agarra esto aquí, ay, ¿qué hago con eso? Ay, ¿qué hago con eso? O sea, ¿qué hacer, pues? ¿Qué hacer? Entonces, fíjate, El yo qué hacer decía, y esta pregunta quedó pendiente en el programa pasado, y por eso yo estaba inquieto, porque no me gusta que quede eso así pendiente, pues. Qué bueno. ¿Cómo fortalecer? Es necesario. ¿Cómo fortalecer? Ajá, primero había que entender la importancia. Sí. Lo segundo es entender la estrategia. Y entenderla desde la ubicación, Exactamente. desde las amenazas. Todo lo que planteamos la vez Todo lo pasada. que planteamos Ahora, la vez pasada. es cómo entender la estrategia. Lo segundo es entender la estrategia, luego ver dónde tuvimos debilidades y ahí fortalecer. ¿Ves? Ok, la estrategia la grafico de esta manera. Nosotros tenemos esas láminas, compañero. Sí. ¿No? Si no te voy a prestar por un pequeño lapicito por aquí Eso. para que más o menos... Vente para acá, mi querida camarógrafo, ayúdanos aquí. Eso. Vamos a ver por parte. Por parte. Lo primero es tener una línea estratégica, ¿ves? Una línea estratégica. Exactamente. Aquí va a aparecer un elemento integrador del que hablamos la semana pasada, que tenía que tener 5 cualidades. Tenía que ser fuerte, específico, transversal, permanente y autóctono. Y autóctono. En este caso, la seguridad energética, ese elemento te tiene que llevar a la integración regional, y esta integración regional ya es reconocida. O sea, todo ese elemento del que hablaste con los 5 elementos debe servir para la integración, Sí. que fortalece, por supuesto, la seguridad. Sí. Y ella ya es reconocida tanto como para la seguridad nacional de toda la región como para el desarrollo socioeconómico. De toda la región. Sí, esta línea estratégica se lee en los documentos fundamentales de Petrocaribe. Todo lo que voy a plantear es lo que encuentras en los documentos fundamentales, pero porque hay que estudiarlo para poderlo extraer, porque recuérdate que son documentos que suscriben 19 países de la región. Como países con visiones distintas, posiciones políticas distintas, terminan coincidiendo en un documento? Ah, bueno, porque se maneja un lenguaje en el que todos tienen espacio. Si yo me afinco en una doctrina política que otro país no está de acuerdo, no firma. No firma. Entonces hay que entender, poder interpretar los documentos que están allí, y esto se extrae de esos documentos. Ahora, la seguridad energética no es un concepto que el mundo científico mundial, o sea, internacional, coincida. No hay un concepto de seguridad energética que sea común, que sea comúnmente aceptado. Cada quien salvaguarda a sus realidades y Exactamente. a su visión geopolítica. Exactamente. En el año 73, Estados Unidos y Europa dicen, bueno, la seguridad energética tiene que ver con el suministro de petróleo. Punto. Era su visión. Claro, era su Y su visión porque concepto. ellos no tienen. Claro. Y entonces dicen, bueno, lo que me interesa es que me lo suministren. Pero para Venezuela, el suministro, si ya lo tenemos, pues no es tan relevante. ¿Ves? Fíjate, hay 2 indicadores de seguridad energética mundiales. Uno lo publica las Naciones Unidas, le llaman el Trilema Index. Y el otro lo publica el Departamento de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Y entonces, fíjate, para ellos, en el 2021, el país más seguro en cuanto a seguridad energética era Venezuela. Para ese entonces. En el 2021, ve que en el 2019 tuvimos unos apagones. Sí, correcto. Ve que tenemos un tema en la distribución de gasolina, de diésel, se nos cayó la producción petrolera, pero a pesar de todo esto, que te dicen que tienes vulnerabilidades en tu sistema energético, Ellos lo consideran como el país más seguro, pero lo hacen porque su definición de seguridad energética no nos corresponde a nosotros. Entonces nosotros no podemos formular políticas energéticas a partir de los conceptos que nos vienen de Norteamérica y Europa. Ahora, ellos lo definen así en función de que De es que un proveedor. no, que somos un... Porque ellos usan la definición que usan para ellos para medir a los demás. Para medir a los Entonces no sirve, está mal conceptualmente. Entonces hicimos un trabajo para entender qué es la seguridad energética según los planteamientos que el comandante Chávez y los demás jefes de gobierno del Caribe coincidieron para y aceptaron firmar el para acuerdo. firmar el acuerdo. Y entonces ese concepto de seguridad energética puede desarrollarse, no es necesario pasarla a la mía todavía, pero ese concepto de seguridad energética puede desarrollarse desde 4 dimensiones. ¿Cuáles son esas 4 dimensiones? La primera es la disponibilidad de energía. Y ahí vas a tener 2 tipos de fuentes, como sabemos en ingeniería, pues ya hay fuentes primarias y fuentes secundarias. Las primarias son las que se nos presentan en la naturaleza, el sol, el viento, el petróleo, ¿no? Son las primeras fuentes de Esas son las fuentes primarias. Primaria Una vez de que yo energía. las convierto, voy a tener las fuentes secundarias. ¿Qué es una fuente secundaria? Electricidad,
¿Ves? Si yo de la hidroelectricidad esa es primaria, la convierto ahora es electricidad, esa es secundaria. Secundaria. Ok, la gasolina es secundaria. Es secundaria. Muy bien. Todo lo que sale de un proceso de transformación es secundario. Muy bien. Ahora, hay unas políticas dirigidas en Petrocaribe para tener fuentes primarias, disponibilidad de fuentes primarias y secundarias, listo. Pero no es suficiente con tenerlas disponibles, hay que poder acceder. Entonces la accesibilidad es la segunda dimensión. Yo tengo que poder acceder físicamente a la fuente y eso tiene que ver con tener buques que ¿Primarias o secundarias? Primarias o secundarias. Si es electricidad, tengo que tener la línea eléctrica que me haga acceder a la electricidad. Pero además hay una supraestructura que tiene que ver con las leyes, con las normativas y con la forma de pago que debe poder ser accesible para mí. Si yo no puedo pagar la electricidad, puedo tener conexión, pero no tengo acceso. No tiene acceso, pero tiene cómo pagar. Entonces el acceso es físico, pero también es financiero, es administrativo. Entra el elemento económico. Ok, ahora, puedo tener la disponibilidad, puedo tener el acceso, pero eso tiene que ser sostenible. Ese sistema debo poder sostenerlo en el tiempo. Y para sostenerlo en el tiempo aparece una dimensión económica, ese modelo económico debe poder sostenerse en el tiempo. Ese modelo ambiental debe poder sostenerse en el tiempo y ahí ese modelo social debe poder sostenerse en el tiempo. Bueno, en este libro de Planteamiento Estratégico de Petrocaribe, todo esto se explica con detalle. Sí, debe ser sostenible, indudablemente. Exacto, entonces tenemos que debo tener las fuentes disponibles, debo poder acceder a las fuentes, pero y además debe ser sostenible. Y debe ser sostenible en el tiempo. Y hay una cuarta dimensión que es vital, debe ser gobernable. La gobernanza energética aparece, yo puedo tener un sistema perfecto, pero si está mal gobernado, si la organización está mal diseñada, el sistema no funciona. Hay una gran debilidad. Y mira el caso de República Dominicana. Por ahí en el año 2006, una crisis eléctrica tremenda, hubo una cantidad de protestas, muertos. ¿Y qué era lo que pasaba? El sistema estaba interconectado, las fuentes estaban disponibles, todo bien diseñado. Todo bien diseñado. Pero mezclan. Un 10% del mercado eléctrico se hizo... Mal dirigido, mal gobernado. El modelo. Mal gerenciado, podríamos decirlo. El modelo que instalaron allí era liberar el sistema, o sea, pusieron la generación en manos privadas y la transmisión para el Estado. Entonces el Estado le cobraba a la gente, tenía pérdidas que llamamos no técnicas, porque son comerciales, y luego no tenía para pagarle a los generadores. ¿Ves? Y los generadores tenían el derecho de bajar el breque. O sea que el modelo de gobernanza que instalas en el sistema te da vulnerabilidades o no. Entonces es una dimensión que tienes que estudiar. Que estudiarla. Muy bien. Y eso ha estado dentro de las investigaciones que ustedes han hecho. Claro. ¿No? Esos 4 elementos y el tema de la gobernanza. En todos los documentos de Petrocaribe, en todos los discursos que el comandante Chávez dictó en las distintas cumbres de jefe de Estado y de gobierno de Petrocaribe y de los pronunciamientos de los demás jefes de gobierno, encontramos estas dimensiones. Por eso esas 4 dimensiones. Esas 4 dimensiones. Estaban claras en la visión del comandante Chávez. Sí, de hecho, fíjate, miren para acá. Mi querida camarógrafo, ¿por aquí? Ajá. Por aquí, por esta cámara, mi querido profesor y doctor. Esto, yo no sé, esto en televisión casi nunca se hace, ¿verdad? De estar explicando gráficos. Casi nunca, no, pero es vital, eso es vital. Claro, ajá. Esa es la pedagogía del comandante Chávez. Ahí ya está montado, ok. Fíjate, en esa revisión de todos esos documentos, para el año 2014 identificamos 27 lineamientos en materia de disponibilidad. Ahí está la disponibilidad y representa 27 lineamientos. 13 lineamientos en materia de accesibilidad, 12 lineamientos en materia de sostenibilidad y 12 lineamientos en materia de gobernabilidad. ¿Ves? Entonces son lineamientos que se dieron, no con estas categorías, digamos, que nos otorga el método científico, sino, bueno, son lineamientos que aparecen y para poderlos analizar los clasificamos, ¿no? Y luego hay como, bueno, para el 2014, de esos 62 lineamientos que totalizan estas 4 dimensiones. Que es el primer círculo que vemos allí en pantalla, que dice resultados 2014. Fíjate que el 45% tuvo una ejecución incompleta, o sea, no se acabaron con totalidad. El 52%... Estamos hablando del primer gráfico que está en azul y gris, específicamente. Es la torta a la izquierda. Okay. Entonces, hay una ejecución de un 52% desviada. ¿Ves? Ahora, ¿por qué se da esto?
En la torta de la derecha vamos a ver que donde ocurre la falla, donde hay la debilidad es en la organización en un 36% de los casos y en la orientación en un 46%. Entonces estas dos serían las dimensiones donde tendrías que fortalecer. La orientación, En la organización y en la orientación. sí, fíjate que la gerencia... Ahora, la orientación, estoy viendo allí un porcentaje alto, 46%. alto. ¿Por qué? Porque es un tema complejo, que como tú bien has señalado, tiene que ver con la historia, con la geopolítica. Entonces tienes que tener un personal que dirija con todas estas disciplinas integradas, para además entender la visión que el comandante Chávez tenía, lo que están expresando en pocos discursos los demás. O sea, no tienes al comandante Chávez y a los demás primeros ministros explicándole a la gente encima todo el tiempo. O sea, tienes que, y es difícil en verdad, es complejo. Es pues. complejo. El Caribe tiene una realidad compleja. Una diferencia en los derechos, por ejemplo. El derecho en materia de energía en cada país es diferente. Es diferente. Hay una complejidad. Pero lo importante es que, como tú señalaste, tenemos un elemento común, una visión común, el tema de la seguridad energética. Exactamente. La accesibilidad. Pero esa visión común implica que tienes que integrar toda la realidad del Caribe. Antes de integrar a los países, tienes que integrar en un solo conocimiento todas esas realidades, en una sola comprensión de la realidad. Y eso es lo que te genera problemas de orientación. Y para resolverla necesitas estudios como este. Ahora, eso está planteado en Petrocaribe, o sea, en esas reuniones para firmar esos acuerdos, se plantea el tema de comprendernos todos, nuestras realidades, Claro. para poder avanzar hacia ese objetivo Claro, común. se dan unos primeros lineamientos y la instrucción es seguir avanzando en los estudios. Entonces se manda a hacer un estudio de matriz energética, de potencialidades, ¿ves? De derecho comparado. O sea, todo eso se tiene que ir haciendo. Evaluarlo. Claro, y esos resultados tienen que irse integrando en las dirigencias. ¿Ves? Pero es complejo, no es fácil, y en la medida en que vas avanzando, bueno, vas aprendiendo, pero se van cometiendo fallas, errores, eso es normal. Pero como decía, no puedes maldecir el error, tienes que aprender de él. Y es lo que tratamos de hacer. Entonces sistematizamos esas experiencias para ubicar esas debilidades y decir dónde hay que fortalecer. Ahora, la orientación se resuelve con una mejor comprensión, con mayor liderazgo. Ve que los liderazgos es importante que los líderes entiendan el caos. ¿Qué significa entender el caos? Entender que detrás del caos hay una lógica que genera una dinámica. El que no sabe ver, ¿verdad? Como decía Cristo, ¿cómo es que crees que un ciego podrá dirigir a otro? No se irán todos por el barranco. Se irán todos por el barranco, no es posible. Eso quiere decir que el caos está ahí, tú puedes ver una situación complicada, pero el que lidera tiene que poder ver la dinámica, la lógica que rige ese caos. Es decir, hay un orden oculto y el líder revela ese orden y dirige y dice por aquí es orientación. Orientación. Ok, el tema ahora está en la organización. No cualquiera organiza. Y para los países de la periferia, según los estudios que hemos hecho, las teorías no nos llegan completas. En materia de organización, fíjate, la administración pública... ¿Qué señalas tú cuando me dices las teorías no llegan completas? Voy a ser claro con esto. En la administración pública típicamente utilizamos el método COSO para organizar las instituciones. Eso quiere decir que tienes que definir un sentido de dirección. Ahí hay visión, misión, valores, principios, objetivos. Y después de que está claro eso para la institución, pasas a elaborar un mapa de procesos, que hay una forma de concatenarlos, hacer su mapa de relaciones con actores y tal, y luego hacer una arquitectura organizacional. ¿Qué falta ahí? Comprender las relaciones de poder. Esta parte de la teoría es muy difícil de hallar en nuestras bibliotecas. Están disponibles en internet si hurgas mucho, pero en las universidades norteamericanas y europeas empiezas por ahí. No por el método. ¿Y ustedes están estudiando el tema organizativo en Petrocaribe? Claro, ya diseñamos un libro con un manual para la nueva organización. Eso lo preparamos los trabajadores en el 2015 y lo propusimos, pues, listo. Si lo asumieron o no, bueno, ya no está en nuestras manos. Pero el tema de la organización es clave, porque ahí además representa un 36% dentro del análisis que han hecho. Claro, y era lógico que ocurriera así. ¿Por qué? Porque es inédito el acuerdo. Alguien dirá, no, porque antes existía el acuerdo de San José, pero eso tenía otro fin. Al tener otro fin, tenía otro sentido de dirección. Al tener otro sentido de dirección, las capacidades que debes desplegar, que debes organizar, son distintas. Entonces,
Aquí teníamos que fallar necesariamente para aprender a organizar las fuerzas necesarias para lograr la integración a través de la seguridad energética como lo plantea Petrocaribe. O sea, que hay dos elementos vitales en el tema de el nuevo relanzamiento de Petrocaribe y el diagnóstico que ustedes han hecho dentro de su trabajo de investigación, que es el tema de la orientación, que representa un 46%, y el tema de la organización, que representa un 36%. Exactamente. Ahora vean aquí, volvamos a esta lámina. ¿Ves? Vamos a ver si por allí nuestro equipo de producción... Ok, en esta lámina teníamos la línea estratégica que ya comenté. Ahí está, compañero. En el paso 2, perfecto. En el paso 2 tenemos la plataforma económica y en el 3 la plataforma institucional. Fíjate que en el 3 es el orden que establece todos estos documentos fundamentales. Crea instituciones. Yo dije en la ocasión pasada que Petroamérica se contrapuso a la iniciativa energética hemisférica, que era el proyecto continental que acompañaba al ALCA. Petroamérica se divide en 3 bloques, que Petrocaribe, Petrosur y Petroandina, y de todas, la que tenía plataforma institucional, económica y jurídica era Petrocaribe, y por eso se hizo la más fuerte. ¿Cómo es la plataforma institucional de Petrocaribe? Tiene una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, un consejo de ministros que debe reunirse una vez al año para tomar decisiones estratégicas, y establece una secretaría ejecutiva. Y aquí me detengo solo para hacer un comentario que es importante. Una cosa es tener secretaría y otra es nombrar un secretario. Una cosa es nombrar un vicepresidente y otra cosa es tener vicepresidencia. ¿Ves? Ahora, esta estructura es dentro de Petrocaribe. Dentro, es la que se establece en el acuerdo. En el acuerdo. En el acuerdo y en el Tratado de Seguridad Energética Petrocaribe, que es posterior. Fíjate, tienes una secretaría ejecutiva, tienes a PDCaribe como una filial de PDVSA que debe orientarse a eliminar intermediarios en las relaciones comerciales, y tienes unas empresas mixtas que crea PDCaribe en cada país miembro y que le permite participar en los mercados internos. Ya lo vamos a explicar con más detalle. Ahora, ¿teníamos esto en Petrocaribe o esto forma parte de la nueva estrategia? No, lo tenemos. Esto es lo que establece. Ve que dije, lo primero es entender. Entender. Lo segundo es reorganizar, pero para reorganizar tienes que entender la estrategia planteada. En la estrategia planteada nos establecen una línea de acción estratégica y nos establecen esta plataforma institucional. Ya están establecidas. Ya están establecidas. Muy bien, ya existen. Por eso yo decía en la ocasión pasada que Petrocaribe no es un acuerdo de suministro. Si tú no tienes cómo suministrar por las situaciones que se dan, Petrocaribe no se te puede venir abajo porque tú tienes estas plataformas y desde ellas tú sigues actuando. ¿Ves? Ya vamos a ver qué pasa con la plataforma económica, porque siempre hay alguien que dice que no hay real. Ya vamos a ver qué pasa con la plataforma económica. Vamos a una pausa rápidamente y regresamos con más de su programa Artillería Bolivariana. Hoy con el compañero Johnny Hidalgo, ingeniero, investigador y escritor, ¿no? Formó parte de Petrocaribe, sigue formando parte de Petrocaribe, corrijo, pero digo esto en relación a que acompañó pues a nuestro comandante Chávez en esta hermosa creación que significa Petrocaribe para el desarrollo de nuestros pueblos, para nuestra seguridad energética. Pausa y regresamos. A Freddy le pediría que me salude a esa gente de parranda y alegría. Mateo Beltrán, José Lanza, Magallanes, Los García Farche y el Gordo Cabrera. Estamos de regreso, este es su programa Artillería Bolivariana con el compañero Johnny Hidalgo, ingeniero, investigador y escritor. Ok, gracias, estamos en vivo. Hay una canción que dice, ¿no la he escuchado? Cualquier cosa te puede suceder, cualquier cosa te puede suceder. Esa canción la cantamos cuando hacemos programas en vivo. Pero bueno, querido compañero ingeniero Johnny Hidalgo, hermano, maestro, ¿no? Quedamos en el tema económico, por eso es que el tema de tener a Johnny aquí permanentemente es un tema de ir desarrollando y entendiendo y difundiendo un tema vital para nosotros. Con un país con petróleo es vital que lo conozcamos, que lo entendamos, que lo estudiemos. Querido Johnny, quedamos en la parte económica. Sí, desarrollar, reorganizar las fuerzas planteadas en la estrategia y presentes en la situación del Caribe es una decisión. Así de simple.
los estudios están hechos, se decide. El tema, como siempre, alguien aparece y dice, ¿y dónde están los reales para eso? Siempre hay un Ahorita tema. no hay real. Claro, sobre todo cuando te crees rentista, tú crees que todo se va a resolver con real, ¿no? Exacto. Como que la única fuerza que existe es el capital, la Exacto, renta. La renta. Ok. Así es. Lo Ok. explicaban estos días, veía a Bosa y a Valdés Ajá. en el programa económico que tienen allí en nuestra hermana planta televisiva. Una explicación extraordinaria. Ah, bueno. Esa es una decisión. No tenemos dinero. Pero vamos a analizar entonces el tema económico, porque Petrocaribe, en la misma lámina en la que estamos, crea su propia plataforma económica para generar sus propios recursos y no depender de los gobiernos de turno, porque imagínate que un gobierno es aliado en el Caribe. Y entonces rompa relaciones y Ajá, entonces, se acabó Petrocaribe. Petrocaribe. No, no es así, estás amarrado. no tendría bueno. el elemento de sostenible en el tiempo. No es sostenible en el tiempo, no es una estrategia a largo plazo, hay falla en el planteamiento estratégico, pero no, Petrocaribe en verdad, en mi opinión, es una obra de arte, pues cómo se planteó. Vamos a ver entonces que esa plataforma económica tiene tres grandes componentes. El mecanismo de financiamiento de hidrocarburos, Que ahí lo estamos viendo. ajá, en el punto 2, financiamiento de hidrocarburos, la compensación comercial y el fondo Albacaribe. Lo que hay que entender primero, ahora vamos a pasar a esta lámina, por favor, para que veamos de una vez cómo es la cosa. Si la tienen por allí, mi querido. Ajá. En esta lámina vamos a ver en la parte de arriba cómo es el mecanismo de financiamiento. Ahí está, querido compañero. Entonces está el Estado venezolano, ¿verdad?, que le da hidrocarburos al país miembro, y este país miembro va a pagar en dos partes. Una a 90 días, que es lo que llamamos el monto no financiado o financiado a corto plazo, le dicen algunos. Eso lo pagas de una vez. Ahí dice pago a 90 días. Ajá. Y en la otra lo vas a pagar de 17 a 25 años. Dependiendo de qué, de una tabla de financiamiento que está abajo, que son las barras que están Que abajo. son las barras que están abajo. Fíjate, abajo dice, si el barril de petróleo está entre 15 y 20 dólares, entonces yo financio el 5%. 5%. Si por ejemplo está entre 50 y 80, yo financio el 40%. 40%. Muy bien, si está entre 100 y 150, 60%. y si supera los 150, 70%. y esta tabla tiene un detalle importante. ¿Cuál es Cuando el se detalle, empieza a Salvador? caer el precio del barril de petróleo, ¿se recuerda? Sí. Entonces algunas voces empezaron a salir a decir, ya no hay Petrocaribe, no te puedo financiar, no puedo perder. Exacto. Porque había que atacar el esquema de financiamiento. O sea que esto habría que corregirlo en caso de que suceda eso. No, porque sucedió. Pero fíjate que aquí en la tabla te dice que puede bajar hasta 15 dólares. O sea, bajaríamos el porcentaje. de financiamiento. Bajarías el porcentaje. Y de está financiamiento. contemplado esa flexibilidad dentro Claro, de- es de- que del esta esquema. tabla está ya establecida en el acuerdo así. Esta tabla no me la inventé, o sea, esta tabla es así. O sea, pero alguien podría decir, mire, cuando yo te financié 60%, yo no puedo ir para atrás. No, ya ese monto quedó así, Ya se- ese monto quedó así, pero lo que te voy a financiar hoy en el cargamento de hoy depende De del hoy, precio de hoy. Depende del precio de hoy. Ok, Ok, perfecto. si el precio cayó, no se cae Petrocaribe porque ya yo tengo previsto qué pasa si se cae. Si se cae. Ok, perfecto. Se Ya. puede caer hasta 15. Ahora, si baja, ya no hay financiamiento. Si ya cuesta 10 dólares el barril, Claro. si volvemos está a la... contemplado hasta 15, pues. Hasta aquí. Entre 15 y 20. Exacto. Pero es que entre 15 es y el 20, mínimo. claro, no necesitan más financiamiento tampoco. ¿Ves? Necesitan financiamiento cuando empiezas a subir, que ya no lo pueden pagar. Esto es importante, esta expresión. Ya no lo pueden pagar. Entonces te financio. Pero cuando te financio, este porcentaje que te cobro en 90 días me cubre mis costos de producción. Eso es importante entenderlo. Es decir, que lo que hace viable, o un factor que hace viable este esquema económico, es que los costos de producción en Venezuela son bajos. Nos queda poco tiempo, querido compañero Johnny Hidalgo. ¿Qué otra lámina tenemos por allí? No, vamos a esta misma porque aquí están las claves. Ahí están las claves. Ahí están las claves Ahí están de las todo. claves. Pongamos entonces allí el tema de la Y lámina. la explico en 2 minuticos. Ajá. La tienen allí la gente de producción, esta tabla, la misma que pusiste ante esta, querido compañero allá, mi operador, equipo de producción. Exacto, Eso. está pila el equipo de producción. ¿Eh? Sí, ya he visto cómo es la cosa. Fíjate, ese país paga así
pero puede decidir lo siguiente: si en vez de yo utilizar el dinero en lo que yo lo usaría mientras te lo pago, yo voluntariamente hago un aporte, un fondo, al Fondo Alba Caribe, que está en la plataforma económica. Para ser autónomos nosotros y financiarnos nosotros y no depender de los gobiernos, como señalaste. Para financiar, porque hay un mecanismo de compensación. Fíjate que lo que se paga a largo plazo, o me lo pagas en divisa o me lo compensas comercialmente con bienes y servicios. Pero si ellos no tienen la producción, entonces yo puedo destinar ese financiamiento a ese fondo para proyectos comunes. Una debilidad que ha estado en la orientación es que estos proyectos fueron particulares. Vamos a financiar un proyecto social en Dominica, vamos a financiar un proyecto social por allá, pero no tenían conexión. Conexión común, algo claro. común. ¿Qué pasa si ese fondo ahora financia una planta de almacenamiento en Venezuela y un terminal en Venezuela para abastecer al Caribe? Inviertes aquí. Ellos invierten aquí. Y que además sería común, porque están financiando algo que te va para a todo, algo para todo. Porque si estás integrando la región, tienes que pensar en infraestructuras regionales. Regionales, exacto. Chávez propuso en algún momento que un bloque de la faja estuviera destinado a Petrocaribe. Entonces ellos deberían haber venido a invertir en ese bloque. Claro, una visión estratégica necesaria y vital. ¿Por qué puede sancionar? Que tiene que ver con la seguridad, la sostenibilidad y los acuerdos comunes y los objetivos comunes. Fíjate, Estados Unidos aplica sanciones a países porque hay infraestructuras mundiales. El sistema SWIFT que interconecta la banca internacional es una infraestructura mundial. El GPS es una infraestructura mundial. El Internet es una infraestructura mundial. Entonces, y estos tres aplico sanciones, sácalo del SWIFT, listo. Listo. Estos tres los dominan ellos. Claro. Ok. El FAC, este Fondo Alba Caribe, hay que fortalecerlo. Se pueden procurar esos fondos porque las sanciones, así como generan una crisis, hay oportunidades también. Entonces hay un dinero represado ahí porque como te bloquean financieramente, no te lo pueden enviar. Entonces ellos lo pueden poner para acá. Pueden hacerse cosas, pues es lo que te quiero decir. Hay un dinero disponible. Hay un dinero disponible. Que las mismas sanciones han generado. Mire, una explicación clara. Yo me estoy volviendo un experto petrolero aquí. Ah, bueno. Con Johnny. Pero quedamos pendientes, tiene que venir otra vez. Sí. Nosotros tenemos que seguir profundizando en esto. Y que el país, el pueblo venezolano conozca estos acuerdos y conozca la importancia de por qué hay que fortalecerlo, ¿no? Y figúrese todo lo que tú hablas del sistema financiero, ¿no? Con una estructura que le permite entonces bloquear, pero que con esta inversión aquí en un bloque para Petrocaribe, nos permitiría a nosotros evitar las sanciones y evitar el bloqueo, cuántas cosas. No está autografiado, pero tras cámara, por razones de tiempo, yo le dije, Johnny, me hace la dedicatoria del libro en vivo, ¿no? Es este otro libro que voy a leer, El planteamiento estratégico de Petrocaribe, del compañero Johnny. Que además yo sí empecé bien, porque yo empecé leyendo Colonia Petrolera y ahora estoy leyendo voy a leer el planteamiento estratégico de Petrocaribe, ¿no? Los dos libros son de autoría del compañero Johnny Hidalgo, repito, ingeniero, investigador y escritor. Gracias nuevamente, Johnny, gracias a ti por la invitación. En tu programa Artillería Bolivariana. Nos ponemos de acuerdo. Hay una tercera parte. Bueno. Yo comprometo a Johnny así, en cada programa lo voy comprometiendo. Nosotros nos despedimos con Añoranzas de Villano de Robert Pantoja. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, compañero. Gracias a ti. Johnny Hidalgo. Sigamos fortaleciendo Petrocaribe como una obra de arte, como tú señalaste. Lo estoy entendiendo así porque me lo explica tan claro que veo que es una obra de arte. Nos despedimos. En el morral del olvido. Voy a cantar un pasaje ya no querido que con el alma decoro, dedicado especialmente al llano que tanto añoro. Carcita que vas volando con rumbo a tu dormitorio, voy a entregarte una carta y por favor te lo imploro, que se la deja al carcero, por ser ustedes parte de mi patrimonio, que en sentido espiritual a mi alma le dan adorno.
Gracias a mi poesía, también doy gracias, Padre, que estás en tu trono, porque si no fuera así, estos detalles quedan en el abandono. Es que un garcero sin garzas, literalmente sin instrumento, sin tono, un arriero sin camino, cristiano sin testimonio, es parte de la grandeza, la idiosincrasia libre de cualquier bochorno. Jamás cambiaría mi tierra por regalías ni soborno.